parte de las fuerzas de defensa israelíes, no solamente por aire, sino también por tierra en el sur del Líbano. Irán está por recibir un duro golpe y parece que la guerra es inminente. Si hay guerra, Estados Unidos ya tiene un plan para ganar. Después hablaremos de ese plan. Primero, el despliegue naval. El 12 de febrero, The New York Times informó que Estados Unidos está enviando el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con sus buques de escolta, desde el Caribe hacia Medio Oriente. Soy Jaime Gutiérrez y hoy vamos a diseccionar la evolución de este conflicto, no desde el titular sensacionalista, sino desde el análisis de la doctrina estratégica. Porque el mundo, tal y como lo conocíamos hasta hace apenas 2 años, ha cambiado en el Golfo Pérsico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innodefensa, seguridad, geopolítica y estrategia. Innodefensa, seguridad, geopolítica y estrategia. Pero para entender el hoy debemos comprender el fracaso del ejercicio de la disuasión. Durante décadas, Irán utilizó el concepto doctrinal de la defensa hacia adelante, utilizando a sus proxies de Hezbollah en el Líbano y de los hutíes en Yemen para atacar no solo a Israel, sino para desequilibrar los intereses económicos de Occidente en el área de influencia del Golfo Pérsico. Y con esto llegamos a los eventos recientes. La campaña de Israel de supresión de las defensas aéreas enemigas demostró y desmitificó el concepto de la inviolabilidad del territorio soberano de Irán. Los aviones F-35 israelíes, F-15 y los bombarderos estratégicos que al final de esta guerra de los 12 días se sumaron por parte de Estados Unidos demostraron que el espacio aéreo iraní, más que permeable, era vulnerable. Y pasaron a destruir desde el aire y desde la distancia de bombas guiadas por GPS, bombas guiadas por láser y misiles de crucero como los Tomahawk, las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, pero sobre todo los laboratorios y centros de producción y enriquecimiento de uranio, que son la columna vertebral de la industria nuclear iraní, que realmente pasa a ser la gran amenaza, no solo de Israel, sino también de Estados Unidos, que consideran y nunca van a permitir que Irán tenga el arma nuclear, por la sencilla razón de que Irán manifiesta dentro de una misión, dentro de un objetivo de su Estado nacional, la destrucción y la desaparición del Estado de Israel. Por ende, al querer anular la existencia de Israel y por ende al querer afectar también a su aliado más fuerte y poderoso, al que ellos llaman el Satán occidental, los Estados Unidos de América, la amenaza latente en el discurso y la misión objetivo del Estado iraní hace que se conviertan en una amenaza que pueda ser atacada desde el marco del concepto de la guerra preventiva, que ya hemos visto en algunos otros escenarios del pasado, como los ataques que hizo Rusia sobre Ucrania, pero también los ataques que hizo Estados Unidos en Afganistán o en Irak, o también, por qué no decirlo, el ataque que hizo el gobierno de Colombia sobre territorio ecuatoriano, donde se escondían impunemente cabecillas de las FARC como Raúl Reyes. Concepto muy válido utilizado recientemente, donde no todas las amenazas para los estados portan uniforme o son gobiernos. En el caso de Irán es un gobierno, pero en el caso de los proxies, hutíes, Hezbollah e incluso Hamas, son grupos que son considerados terroristas con gran capacidad de impacto en los territorios. Y llegamos al hoy. ¿Cómo afecta este conflicto al ciudadano de a pie? Vemos que el estrecho de Hormuz, por donde se mueve el 20% del petróleo del mundo, el petróleo y el gas que alimenta las grandes industrias, no solo de China, sino también de Pakistán. La economía mundial que se mueve en torno a un barril de petróleo que pasó hace tan solo unos días de $50 el barril a más de 100 el día de hoy, después de 2 semanas de guerra. Y esto ha sido ocasionado porque Irán inició lo que llamamos una guerra naval asimétrica. Irán no tiene hoy capacidad para destruir a los portaaviones norteamericanos, pero más aún a toda la flota que acompaña como escolta a esos portaaviones norteamericanos. En días pasados salió el fake news que Israel había destruido el portaaviones de Estados Unidos Abraham Lincoln y fue replicado por muchos influencers expertos en seguridad, geopolítica y defensa,
gente que no tiene ni idea ni nunca ha estudiado esto, pero repite las cosas muchas veces, pagados por los gobiernos de otras potencias que tienen intereses en apoyar a Irán. Y esto ya lo hemos visto también en el conflicto de Rusia-Ucrania, pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Y hoy, como no tienen la capacidad de destruir la flota que acompaña a los portaaviones norteamericanos, ni las capacidades israelíes de ataques en el Golfo Pérsico, entonces la guerra asimétrica consiste en sembrar minas inteligentes y atacar con misiles navales a todos los barcos que se muevan en esta arteria económica mundial. Y estamos presenciando un escalamiento del conflicto con actores que nada tienen que ver en él, que se están viendo afectados directamente. Por ejemplo, a Tailandia le destruyeron en días recientes un tanquero en el estrecho de Hormuz. Hoy vemos a un Pakistán que envía a su flota naval a escoltar a sus cargueros y tanqueros para que lleguen a buen puerto. Y estamos incluso a muy pocos días de empezar a ver la intromisión de China con declaraciones sobre este conflicto. No solamente pidiendo que se despeje el estrecho de Hormuz por parte de Irán, sino también que Estados Unidos e Israel detengan los ataques sobre Irán, porque está empezando a afectar directamente su economía en expansión. Porque hoy por hoy el verdadero enemigo de Estados Unidos no es Rusia, no es Irán. Estos dos son potenciales aliados del verdadero rival norteamericano en una hipotética guerra o conflicto próximo, China. Y China, como actor geopolítico de importancia primordial en el mundo contemporáneo, va a empezar a involucrarse y a ejercer presión para que el conflicto desescale y sobre todo que Irán pueda mantener su régimen teocrático que hasta la fecha no solamente es aliado con grandes exportaciones de petróleo, donde hoy han compartido desarrollos tecnológicos y militares que han sido potenciados incluso en el conflicto ruso-ucraniano, como los drones Shahed, que si bien fueron creados por Irán, han sido desarrollados y potenciados por los rusos con componentes chinos. Ahora lleguemos a la conclusión. No estamos ante un conflicto o una guerra religiosa o un conflicto territorial de guerra regular tradicional. Estamos ante el desafío de potencias medianas y emergentes contra el orden internacional establecido durante los últimos 70 años en el mundo, monopolar, donde Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la Guerra Fría, se había convertido en el único poder imperante en el mundo. Hoy vemos que Irán incluso ha utilizado la geografía como su última línea de defensa estratégica. Y esto es un hecho muy diciente, porque están dispuestos a autoinmolarse y destruir su economía con tal de destruir también las economías occidentales y especialmente la economía norteamericana tan dependiente del precio del petróleo, con un presidente Trump incluso que había dicho que quería que el petróleo en el 2026 permaneciera en el margen de los $50, afectando incluso con esto y ejerciendo presión con esto a Rusia para que de una vez por todas dé señales de querer firmar la paz con Ucrania, y con esto Trump busca posicionarse como el líder mundial que ha acabado los grandes conflictos y que ha sacado del poder a los gobernantes y dictadores de los gobiernos autocráticos. Ya lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en Irán, pronto va a suceder en Cuba. Y quién sabe, nos llegue pronto por los lados del Caribe colombiano con el vecino Nicaragua. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la degradación del programa nuclear iraní compensa y vale el riesgo de un colapso energético global y la subida de los precios del petróleo y del gas? Te leo en los comentarios y te invito a seguir aquí hablando de defensa, seguridad, geopolítica y estrategia desde un idioma que todos podamos entender. Innodefensa. Seguridad, geopolítica y estrategia.